Iglesia, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en este día. Ya no estamos en los cultos de Semana Santa. Eh, el domingo tuvimos nuestro culto de celebración, nuestro culto donde celebramos que Cristo vence la muerte, resucita y con ello, hermanos, da base a nuestra esperanza, da seguridad a nuestra salvación y al mismo tiempo, hermanos, nos da tranquilidad. La salvación dependía completamente de lo que Él hiciera en la cruz del Calvario. Y cuando Él declara consumado es, todo está ya terminado. En ese sentido, el pacto de gracia está establecido. Y su pueblo, usted y yo, podemos estar confiados en Él. Continuamos con nuestra vida cotidiana, el trabajo, quienes de alguna manera pueden aún salir a trabajar, el estar en casa, el pasar tiempo con nuestro esposo, esposa, nuestra familia, estudiar más la Biblia. Yo espero que usted esté tomando este tiempo de cuarentena para tener una mayor comunión con Dios, un mejor tiempo, un tiempo de calidad con su familia, sus hijos, su esposo, su esposa. Tal vez hacer cosas que siempre habíamos querido hacer y que decíamos que nunca teníamos tiempo. Y como el día de hoy, miércoles, tener nuestro tiempo de estudio bíblico y de oración a nuestro Dios. Así que vamos a continuar en lo que nos quedamos hace 15 días, que es el estudio del catecismo de la nueva ciudad, que es lo que estamos estudiando los domingos a las 10 de la mañana. Y en este tiempo que estaremos en cultos virtuales, ya que aún no hay permiso para reunirnos físicamente en los templos, estaremos estudiándolo. Así que, hermanos, vamos el día de hoy a continuar. Les invito a que hagamos una oración juntos y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Señor Todopoderoso, alabado y exaltado es tu nombre, nuestro buen Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, por la bendición de permitir reunirnos virtualmente, Dios, tu iglesia, Dios, con nosotros, para estudiar tu palabra santa, para aprender de ella. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, Dios, cada matrimonio de tu iglesia, tanto en Mante como en Quintero, a cada hijo tuyo que está conectado en estos momentos, Señor, y a aquellos quienes ahorita no lo podrán hacer, permite, Dios, que más tarde puedan darse ese tiempo, Dios, de seguir escuchando tu palabra santa. Danos tu dirección, Espíritu Santo, permítenos la sabiduría suficiente para poder entender la enseñanza del día de hoy. En Jesucristo, tu amado Hijo, Padre Celestial, te lo pedimos, buen Dios, y gracias te damos. Amén. Bueno, conforme la mecánica que hemos venido manejando cada vez que estudiamos el catecismo de la nueva ciudad, estamos hoy, hermanos, en la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? La respuesta es la siguiente. Glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Una vez más repito la respuesta. Glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. La cita bíblica, la principal del día de hoy, es Deuteronomio 11:1. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Eso es la base de Deuteronomio 11:1. Recordemos que tenemos dos comentaristas, un histórico, que el día de hoy es el pastor puritano, que nació en 1575 y murió aproximadamente en 1642, el pastor Richard Sibbes. El pastor Richard Sibbes primeramente tuvo una profesión secular. La palabra de Dios lo cautivó,
se ordenó como pastor y llegó a tener sus maestrías, su doctorado, y con ello alcanzó ser rector de varias universidades cristianas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que es toda una autoridad para darnos un comentario respecto a cómo podemos glorificar a Dios. Lo que el doctor Richard Sives escribió respecto a esto es lo siguiente, y se lo leo. Debido a que todo lo que recibimos proviene de Dios, debemos dejarlo todo a sus pies y decir, no viviré practicando el pecado que ofende a mi Dios. Solo tendremos verdadera libertad cuando nuestro corazón haya sido renovado por el Espíritu y se someta a Dios en Jesucristo. En estos días pasados, he estado viendo junto con mi esposa una serie en Netflix y esta serie habla de la época en que los clanes, estoy hablando de Irlanda, eh, el que declaraban como el dueño de aquel lugar, cobraba impuestos a los que vivían dentro del territorio. Así que una vez al año salían los recaudadores de impuestos y ellos iban condado por condado, pueblo por pueblo, y cobraban un impuesto, ya fuese en especie o fuese directamente en efectivo. En aquel entonces, bueno, eran monedas. Y preguntaba a un niño a su papá, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Y el papá le contestaba, bueno, es que esta tierra no es nuestra, es del dueño, es del amo, decía él. Y él nos permite vivir aquí, pero nos cobra este impuesto. Así que lo que tenemos aquí no es nuestro, es de él. Y esto, estudiando para este pasaje del día de hoy, me recordó muy bien lo que el pastor Sives decía claramente. Debido a que todo lo que recibimos proviene de Dios, debemos dejarlo todo a sus pies. Es decir, tenemos que ser muy conscientes, hermanos, que usted y yo no nos inventamos solos. Usted y yo, hermano, no nos creamos el uno al otro o uno mismo. Nosotros tenemos como creador y como dueño de nuestras vidas a Dios. Lamentablemente el pecado, hermanos, nos cautivó y nos llevó a esa cautividad bajo el dominio del maligno y hacíamos todo lo que era contrario a Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo nos libera del pecado, Cristo nos libera del enemigo para darnos libertad. Pero muchos confunden esta libertad. La libertad que Dios nos da no es para que usted y yo hagamos lo que se nos venga en gana, lo que nosotros consideremos a bien, sino la libertad es para volver a quien es nuestro Dios, nuestro Creador y también nuestro dueño. Esa es la libertad que tenemos, hermanos. No la libertad para andar pecando, un libertinaje para hacer lo que usted y yo consideremos mejor. No, no es esa libertad. La libertad es para volver a nuestro origen. Y nuestro origen está en Dios, hermanos. Por eso el pastor Sives, y doctor en teología también, dice, debido a que todo lo que recibimos proviene de Dios, debemos dejarlo todo a sus pies y decir, no viviré más practicando el pecado que ofende a mi Dios. Una manera, queridos hermanos, de glorificar a Dios es disfrutándolo como mi Dios, como mi Señor, como el esposo de la iglesia que es, como aquel que me formó a mí y me ha llenado de todas las bendiciones que tengo. Eso es lo que debemos de pensar. Y para pensar así, hermanos, tenemos que disfrutarlo. Qué tristeza da cuando escuchamos a personas, sea hombre o mujer, quejarse de su cónyuge. Da mucha tristeza.
porque se supone que el matrimonio es para disfrutarse el uno al otro, es para comprenderse, es para apoyarse y es para vivir juntos de la mejor manera. Que como humanos tenemos ciertos aspectos a mejorar, claro que sí, todos los matrimonios, hay mucho trabajo en ello. Pero la idea es esa, la idea es disfrutarnos el uno al otro. Nuestra relación con Dios, hermanos, es muy similar. La idea de que estemos con Dios es disfrutar de su comunión que Él nos ha cedido, porque realmente es Él quien nos ha cedido de esa comunión para que gocemos de Él. No solamente lo disfrutamos, sino que también dice la Biblia, lo amamos. En verdad amamos a Dios, porque aquello que no se ama no se puede disfrutar. Tal vez es ahí el meollo del asunto. Si no estoy amando a Dios, me estoy viendo forzado a hacer las cosas. Y si estoy viéndome obligado a hacer las cosas, no estoy disfrutando tampoco. Y si no disfruto de aquello, no puedo confiar en Dios. Y mucho menos lo puedo obedecer. El pastor y doctor Sibes entonces nos dice que solamente tenemos libertad para gozar de Dios, para amarlo y para obedecerlo, cuando verdaderamente tengamos libertad en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante, hermanos, permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. No es, hermanos, el querer jugar un tiempo en el mundo y un tiempo con Dios. Las personas que esto hacen, es entendible que no disfruten de Dios. Es entendible que no disfruten de la iglesia, de los cultos, de los himnos con el que cantamos a Dios, de la prédica de la palabra de Dios. Y están buscando aspectos equivocados, como llenar solamente emociones, como sentirse espiritualmente elevados. No es eso, eso es temporal. Lo que debe de existir en el cristiano, dice el doctor Sibes, es algo permanente. Y permanente en el entendimiento de lo que estamos haciendo. Sigo leyendo lo que el pastor Sibes dice. El Dios de toda gracia es quien nos da la libertad. Y cuando nuestro corazón está sujeto a Dios y es atraído hacia Él, disfrutamos de su presencia y de su paz. Fíjese lo interesante. Cuando nuestro corazón está sujeto a Dios, es atraído hacia Él y disfrutamos de su presencia y de su paz. Esto lo que hace es que el que le demos la gloria a Dios es nuestra meta. En todos los aspectos de la vida. Laboralmente, en matrimonio, en la familia, en los deportes, en todo lo que usted quiera. Buscamos siempre que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando estamos atraídos por Dios y disfrutamos de Él, y amamos estar con Él y amamos hacer lo que Él nos ha dicho, entonces, hermanos, Dios nos dará gracia y también nos dará la gloria a nosotros. No como la de Él, porque Él es infinito y es Dios, pero sí ese reconocimiento. Un reconocimiento donde los demás puedan verlo a Él en nosotros, y esto con el propósito que Él siga siendo glorificado. Ahora bien, el pastor Bryan Chapell es un pastor actual. Él vive él es pastor, el pastor principal de la Iglesia Presbiteriana Gracia en una ciudad del estado de Illinois. Esta ciudad se llama Peoria. Es uno de los miembros del Comité de Coalición por el Evangelio en los Estados Unidos y es una bendición poder escuchar un pastor joven, un pastor que igual que el pastor Sibes, maestrías y doctorados en teología, y nos amplía la respuesta de por qué debemos de glorificar a Dios y de qué manera podemos hacerlo.
¿Cómo podemos glorificar a Dios? Dice el pastor Shepherd, haciendo lo que Él dijo que hiciéramos y creyendo todo lo que nos ha dicho. Aunque este libro fue escrito hace más de 2 años y que cada pastor que colabora tuvo un tiempo aún atrás para escribir cada respuesta, la palabra de Dios siempre es vigente. La palabra de Dios siempre es actual. Y lo que hoy el pastor Shepherd nos va a hablar viene como anillo al dedo en la época de coronavirus que estamos viviendo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Haciendo lo que Él dijo que hiciéramos y creyendo todo lo que nos ha dicho. Leo textualmente. Para entender bien lo que significa glorificar a Dios, haciendo lo que Él nos ha dicho, tenemos que recordar el mandamiento que Él mismo considera como el más importante: amarlo, a Él sobre todas las cosas y andar con Él en toda circunstancia. Eso es lo que el Dr. Shepherd nos dice, que lo que tenemos que considerar en todo tiempo, queridos hermanos, en lo que es el glorificar a Dios, es amándolo a Él por encima de todas las cosas. Y esto nos habla que lo debemos de amar aún por encima de nosotros mismos, por encima de nuestro pensamiento. Y hoy en día, créanme que he escuchado tantas cosas en este tiempo de coronavirus. Ya ve que en estos días pasados teníamos la luna en un color muy especial, debido a ciertos aspectos que no vamos a entrar a ello. Bueno, hay personas que decían que el efecto de esa luna es lo que iba a venir y salvar al mundo del coronavirus. Otros he leído que para evitar que este virus entre a su organismo, toman cloro con pinol. Es decir, la gente, hermanos, está olvidando completamente lo que Dios ha dicho. Sobre todo, me refiero al pueblo cristiano. El pueblo cristiano ha olvidado las palabras de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temáis, manada pequeña. Yo voy delante de vosotros, cual poderoso gigante. Y pudiéramos citar muchos textos. En sí, toda la Biblia habla del amor de Dios. Acabamos de terminar la Semana Santa. Acabamos de hablar, hermanos, de esa decisión de Jesús de morir en la cruz por usted. Decisiones, hermanos, decisión que lo llevó a sudar sangre aún en medio del huerto de Getsemaní. Y a pesar de que Cristo vence en la cruz del Calvario, a pesar de que declara consumado es, y a pesar de que resucita al tercer día, aún no hemos acabado de comprender la magnitud de su amor por nosotros. Y la gloria de Dios es eliminada cada vez que usted y yo dudamos de su cuidado, cada vez que hacemos comentarios que van en contra de lo que Dios nos ha dicho, de sus promesas, dudando del amor de Él, negando prácticamente el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él hizo absolutamente todo por usted y por mí, aún morir. Por eso es injusto que el pueblo de Dios olvide alabar y glorificarle cuando hacemos esos comentarios o cuando tenemos dudas, cuando caemos en pláticas tan ligeras con personas y expresamos comentarios, bueno, si salimos de esta, si antes no nos morimos, cosas como de ese estilo, hermanos. Lejos de glorificar a Dios, tal pareciera que el mundo es una moneda volando en el aire, a ver si cae cara o cruz. No es así, hermanos. La manera de glorificar a Dios en nuestras vidas es confiando en lo que ha dicho, amándolo, y la manera de amarlo es obedeciéndolo.
La obediencia perfecta habla de un amor perfecto hacia Dios. Y si a la verdad no podemos llegar a ser perfectos aún en esta humanidad, el grado de obediencia, el grado de perfección que estaremos mostrando, será el mismo grado de amor que estaremos mostrando hacia Él. Y con ello, el mismo grado, permítame, disculpe usted, el mismo grado de obediencia que estaremos mostrándolo hacia nuestro Dios y hacia el mundo. Sigo leyendo lo que el Dr. Shapper nos ha dicho. Si verdaderamente queremos glorificar al Salvador, haremos lo que Él ha dicho que hagamos. Pero eso no significa que obedecemos por miedo al castigo. Mucha gente piensa así, que si no obedecemos a Dios, Dios nos va a castigar. Déjame decirle que no hay nada más alejado de la verdad. Lo que sí es verdad es que toda acción tiene su consecuencia. Y la consecuencia viene conforme usted y yo actuemos. No podemos esperar ser sumamente bendecidos si no pertenecemos al pueblo de Dios. Tenemos que recordar que hay la gracia universal o general y la gracia especial. La gracia universal es las bendiciones que son para todo el mundo. El sol, el oxígeno, cierto tipo de vida. Pero la gracia especial va mucho más allá de eso. Va bajo ese cuidado especial que Dios tiene para su pueblo. Esto usted y yo ya lo debemos de saber. Pero es importante que no obedezcamos a Dios por miedo o por temor, o por sensación de un castigo que nos pudiese venir. Obedecer a Dios, hermanos, debe ser más que nada por estar enamorados de Él, por haber comprendido, hermanos, realmente qué es lo mejor que puede pasar a nuestras vidas. Mire, solamente hay 2 caminos en esta vida. No hay 5, no hay 10, no hay más. No, solamente hay 2. El que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en él. O el camino, que al parecer son muchos, pero realmente es uno solo. Que el enemigo, el diablo, ha trazado para alejarnos de Dios. Y los 2 tienen un destino eterno, pero muy diferentes. El del diablo es un camino de placer, un camino ligero, divertido. No tiene que cuidarse de qué dice, de qué mira, de lo que hace. Y ese camino es agradable, es atractivo, pero tiene un final que es eterno y es la muerte eterna, la segunda muerte, que es estar separado de la gloria de Dios en un lugar que se llama infierno. El día de ayer platicaba con algunas personas de los santos de los últimos días, de los mormones, y me impactó el plan de salvación que ellos manejan. Ellos aún no saben que soy pastor, empezamos con otro tipo de relación laboral, y me decían, tú eres una buena persona, si tú mueres, tú te irás a la luna. Le digo, a ver, espérame, ¿cómo que me voy a ir a la luna? Dice, sí, las personas que mueren sin Jesús se van a la luna. Digo, ok. Y las personas que son malas, las personas que son malas se van a ir a las estrellas. Y las personas que son buenas y que van a tu iglesia, ¿dónde van? A ellos, nosotros vamos a ir al sol. Al sol. Me dicen, sí, vamos a ir al sol. Y ahí en el sol está Dios. Y ahí vamos a poder ver a Dios y a Jesús. Le digo, ¿y en la luna? Dice, bueno, en la luna de vez en cuando irá Dios a visitarte. A las estrellas jamás irá.
Le decía yo, ¿y qué es necesario para que yo vaya al sol? Ah, entonces tienes que venir a nuestra iglesia y tienes que hacer todo lo que nosotros hacemos. Si no haces todo lo que nos dicen que hagamos, entonces no puedes ir al sol. Llegarás a la luna solamente. ¿Se da cuenta usted lo que le platico? ¿Se da cuenta cómo, si no conocemos a Dios, hermanos, si no conocemos a su palabra, somos fáciles de engañar? El enemigo tiene muchos caminos, que la verdad es uno solo. Los mormones, los testigos de Jehová, sabatistas, todos ellos ahora han incluido a Jesús en su salvación, pero junto con Jesús deben de cumplir todo lo que ellos piden. Si no cumplen estas dos partes, entonces usted no puede ir al cielo que ellos dicen. Hermanos, todo esto es un engaño. Este camino que el enemigo presenta es un engaño. Pero es un camino fácil de llevar. Es un camino atractivo. El camino hacia Dios no. El camino hacia Dios es muy estrecho, dice la Biblia. Es un camino difícil de llevar. Pero es el camino que Dios nos ha establecido y en el cual nos debemos de gozar. Porque le voy a explicar el porqué. Algo muy sencillo. Es el camino que nos lleva a la vida eterna. Es el camino que Dios preparó para nosotros. Y es un camino seguro. Yo siempre que viajo en carretera, hermanos, siempre tomo el camino más seguro. Aunque haya momentos que tal vez tenga que manejar más tiempo y muchos aspectos, busco el camino más seguro. Usted y yo debemos de buscar el camino más seguro. Y el camino más seguro en esta vida es Dios. Por eso es que entendemos que vamos a andar en ese camino. Por lo tanto, debo de amar ese camino y debo de disfrutar ese camino. Y si en ese camino hay ciertos aspectos que me lleven a obedecer, lo debo de hacer con contentamiento, con gusto. Porque sé que si está en ese camino, es porque es bueno para mí. Si hay una señal de alto, es bueno para mí. Si me paso esa señal, me puede suceder algo. Si me dice baja la velocidad, la debo de bajar, porque es para mi bien. Si me dice que debo de orillarme por X o Z motivo en ese camino de Dios, lo hago, porque eso va a ser de beneficio para mi vida. Esto es glorificar a Dios, obedecerle, pero una obediencia, hermanos, en el entendimiento que es lo mejor que puede pasar para mi vida. Por eso es la obediencia, no por miedo a que Dios me vaya a castigar, sino por que sé que es lo mejor que puede pasar a mi vida. Cuando salimos de este camino e intentamos tomar el camino fácil, los atajos que nos dicen que hay, si no es siempre, la mayoría de las veces, van a suceder cosas malas. Es preferible, hermanos, conocer el buen camino. Sigo leyendo al Dr. Shepard. Dice él, ese entendimiento significa que comenzamos diciendo, entiendo lo mucho que Él me ha amado, así que mi corazón está respondiendo por amor a Él. ¿Usted entiende cuánto Dios lo ha amado al dar su vida por usted? ¿Entiende que ha ido Jesucristo al cielo a preparar lugar para usted y para mí? Dice su palabra que en el cielo muchas moradas hay, que si así no fuera, Él mismo nos lo hubiera dicho. Así que, hermanos, tenemos que responder al amor de Jesús con la única manera que podemos responder, que es amándolo. Y la manera de manifestar nuestro amor hacia Él es obedeciéndole. Y al obedecerle, estamos glorificando su nombre, hermanos, que es uno de los propósitos con el cual Dios nos hizo a usted y a mí. Sigo leyendo.
Cuando entendemos que la ley o los mandamientos reflejan el carácter de Dios y su cuidado por nosotros, entonces nos gozamos al caminar por ese sendero, porque nos permite experimentar la bondad de nuestro Dios. Fíjese lo que el doctor Chappell dice, que los mandamientos de Dios, hermano, reflejan su carácter. Es cierto, lo hemos venido estudiando. Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios que castiga el pecado, sí, pero también es un Dios que nos ama. Y es un Dios que ha demostrado ese amor enviando a su Hijo a morir en la cruz. Por lo tanto, hermanos, si entendemos esto, entendemos lo grande que es el amor de Dios hacia nosotros. Y si entendemos que es tan grande su amor, que fue capaz de morir en la cruz por usted y por mí, entendemos entonces que el camino que Él ha marcado, con todo lo que puede estar en ese camino, aún en estos momentos del coronavirus, es, hermanos, un camino perfecto. Un camino por el cual nos conviene andar, porque es un camino seguro. Él así lo ha hecho. Sigo leyendo. Cuando entendemos que la ley o los mandamientos reflejan el carácter de Dios y su cuidado por nosotros, entonces nos gozamos al caminar por ese sendero, porque nos permite experimentar la bondad de nuestro Dios. Eso significa que independientemente de lo que esté enfrentando, amo a Dios con toda mi vida y quiero caminar con Él en todo momento de mi vida. Es así como glorifico su corazón, lo glorifico por lo grande que es su amor por mí y muestro mi amor por Él al caminar por su camino, no solo por obligación, sino para realmente disfrutar de su bondad en mi corazón y en mi vida. Hay muchos que piensan que están glorificando a Dios porque asienten con su cabeza y hacen todas las cosas que odian, porque de lo contrario Dios los castigaría. O en ocasiones hacen las cosas que piensan que Dios quiere para que les conceda más cosas buenas. Pero esta clase de egoísmo disfrazado, cuando hacemos algo para protegernos o promovernos, no es amor por Dios. Cuando hayamos entendido que Dios dio a su Hijo por nosotros, que nos ha mostrado su carácter y su cuidado, entonces entenderemos que amarlo y disfrutarlo implica que nos gozamos al caminar por esa senda buena y segura para nuestra vida. Esta es otra posición muy común en muchas iglesias. Hay gente que hace algo, asiste a un culto, ofrenda, diezma, hace evangelismo, con la idea de que Dios lo va a bendecir más, de que Dios va a escuchar su oración y la va a contestar de inmediato si fuese posible. O el otro extremo, lo hago de mala gana, pero lo hago porque tengo miedo que si no lo hago Dios me castigue. Ninguno de los dos, hermanos, es cierto. Si lo hace, no con eso está ganando un favor de Dios usted. No, toda su vida no le alcanzaría en buenos actos para ganar una sola de las bendiciones de nuestro Dios. Y aún lo que usted pudiera hacer en obediencia por temor a no ser castigado, también eso, hermanos, está equivocado. Si esto así fuese, hermanos, ya todos hubiésemos sido consumidos. La misericordia de Dios continúa en nuestras vidas por Jesucristo que murió por usted y por mí. Y la bendición de Dios está en nuestras vidas por la gracia que Cristo compró en la cruz del Calvario para usted y para mí. Es decir, todo se lo debemos a Jesús. Por eso, hermanos, es que en respuesta debe ser nuestro amor en gratitud manifestado en obediencia. Y andar en ese camino que Dios nos ha marcado, sabiendo que es lo mejor que puede haber. El negarnos al mundo es glorificar a Dios. Pero no solamente glorificamos a Dios cuando nos negamos al mundo, es también, hermanos, seguir gozando del beneficio, de la paz, de la tranquilidad que Dios nos ha dado. Termino con lo siguiente.
Caminaré con Él y lo amaré en todo lo que me pida, dice el Dr. Chappell, porque al hacerlo, disfrutaré andar por el camino que Él ha diseñado para mí, con el fin de darme la mejor vida posible. Fíjese bien, Dr. Chappell dice que Dios ha diseñado ese camino perfecto para cada uno de nosotros, que es el mismo camino, el camino de la vida eterna. Pero ese camino Dios lo ha diseñado con tal de darnos la mejor vida posible a usted y a mí. Así que si tomamos otro camino, eso quiere decir, querido hermano, que no será lo mejor para nuestras vidas, aunque aparentemente así fuese mostrado. Por ello, hermanos, debemos de confiar en Dios, debemos de caminar con Él, hermanos, debemos de amarle. Todo esto, la obediencia, el caminar con Él, el andar con Él, le glorifica, le exalta, le reconoce. Para eso fuimos usted y yo hechos. Y no solamente basta con que hayamos sido hechos con ese propósito. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por Jesucristo. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Nos volvió a colocar en el buen camino para que sigamos glorificando su nombre. Que Dios, hermanos, le bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos, a glorificarle a través de cada acto, de cada pensamiento. Acompáñenme a orar y con esto concluimos el día de hoy. Sus ofrendas, hermanos, síganlas reuniendo ahí. Nuestra hermana Piedad estará pasando por ellas. O, si usted se las gusta llevar, también lo puede hacer. Sigamos orando los unos por los otros. Les pido de favor que me envíen sus motivos de oración. Voy a esperar el día de mañana a que me envíen sus motivos de oración. Y el día de mañana, hermanos, estaré haciendo una oración de intercesión y las estaré enviando, hermanos, por audio en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Oremos y con esto seremos despedidos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos, Padre Celestial, por la bendición que nos das de haber estudiado tu palabra santa. Que tu Espíritu Santo nos ayude, buen Dios, a comprenderla y más a vivirla conforme hoy lo hemos aprendido. Sé con cada hijo tuyo, cada hija tuya, con cada familia de tu iglesia, Dios con nosotros, tanto en Mante como en Quintero, Señor. Conoce nuestras necesidades, Señor, las ponemos en tus manos. Síguenos cuidando y protegiendo, tu bendición nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza, mi querido Dios. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias, con la Iglesia Dios con nosotros en Manta y en Quintero, y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el domingo.